Bienvenidos nuevamente a este espacio de reflexión en la palabra de Dios que tenemos en el canal de YouTube de la Iglesia Evangélica Filadelfia de San Juan, todos los días martes. Les habla el pastor Hugo Ramini, su servidor. Yo soy pastor de dicha iglesia ubicada en la provincia de San Juan, Argentina. Y el título de la reflexión del día de la fecha es el siguiente: los evangelios que Dios no reconoce. Y vamos a pasar a la lectura bíblica en el Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículo 21 al 24, en la Nueva Traducción Viviente. Dice lo siguiente: no todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino del cielo. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. El día del juicio muchos me dirán: Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre, e hicimos muchos milagros en tu nombre. Pero yo les responderé: nunca los conocí. Aléjense de mí, ustedes que violan las leyes de Dios. Aquí vemos una escena del día del juicio final, donde vemos a diferentes personas que aparentemente han servido a Dios correctamente durante su vida terrenal, que se presentarán delante de la presencia de Dios, haciendo mención de sus obras aquí en la tierra, de obras que ellos consideran que hicieron para Dios. Sin embargo, la Escritura nos dice claramente que Dios les dirá en aquel día: nunca los conocí, aléjense de mí, ustedes que violan las leyes de Dios. Él no reconocerá esas obras. Hay evangelios que Dios no reconoce, como el título decía. Y para saber de esto debemos ir al significado de la palabra evangelio. La palabra evangelio en general significa buena nueva. Viene de un término compuesto, eu, que significa bueno, y ángelo, que significa anunciar. Estos términos son del original. Significa buen anuncio. El mejor posible del mundo es el de la salvación del hombre, de la salvación que Dios ofrece al hombre. Eso es el Evangelio, una buena noticia que habla acerca de la salvación del hombre. Sin embargo, en esta oportunidad veremos 4 tipos de evangelios que Dios no reconoce. En primer lugar, como punto número 1, Dios no reconoce un evangelio donde hay predicación de la palabra de Dios, pero sin obediencia a la misma. Claramente, lo primero que alegaban aquellos que se presentaron en el día del juicio final, ya viendo hacia futuro, porque Dios a través de su palabra ya nos habla de ese momento como algo que ya ha acontecido. Sin embargo, sabemos nosotros que todavía ese día no ha llegado. Una de las cosas que le dirán es: Señor, pero en tu nombre profetizamos, en tu nombre predicamos. Sin embargo, ese tipo de predicación que ellos realizaban era una predicación sin obediencia a la misma, sin obediencia a la palabra de Dios. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 1 y 2 dice lo siguiente, en la Nueva Traducción Viviente: ahora, amados hermanos, permítanme recordarles la buena noticia que ya les prediqué. En ese entonces la recibieron con gusto y todavía permanecen firmes en ella. Esa es la buena noticia que los salva
si ustedes siguen creyendo el mensaje que les prediqué, a menos que hayan creído algo que desde un principio nunca fue cierto. Esa buena noticia, esa predicación de la palabra de Dios, nos termina salvando si nosotros perseveramos creyendo en ese mensaje. Si a través del tiempo nosotros acompañamos la predicación de la palabra de Dios con obediencia a la misma. Entonces, no es una buena noticia aquella que es predicada, pero que no es acompañada de obediencia, que no se pone en práctica lo que se escucha o lo que se predica. Y Mateo 23, versículo 3, nos habla claramente de que Jesús reprochó esta actitud en los fariseos. En la Nueva Traducción Viviente, el versículo 3 de Mateo 23 nos dice lo siguiente: por lo tanto, practiquen y obedezcan todo lo que les digan, pero no sigan su ejemplo, pues ellos no hacen lo que enseñan. El Señor mismo intervino en esas obras de enseñanza y de predicación que realizaba la secta de los fariseos, ya que ellos predicaban la palabra de Dios, pero sin embargo no la obedecían. Y los oyentes, los que seguían esa secta, terminaban siguiendo el ejemplo de los fariseos. El mal ejemplo que ellos brindaban. Entonces ellos escuchaban la palabra de Dios, pero vivían no acorde a la palabra de Dios, sino como vivían los fariseos. Entonces Jesús tiene que salir allí a arrojar luz a esta situación y a decirles a ellos: está bien, obedezcan lo que ellos dicen, pero no practiquen lo que ellos verdaderamente terminan haciendo. Porque es muy importante que la predicación de la palabra de Dios sea acompañada de obediencia. Como Juan, él expresaba que no podía dejar de experimentar, de vivir, de practicar aquello que él mismo había visto, había oído, había podido tocar, el verbo palpante de vida, refiriéndose a Jesús, la palabra de Dios hecha carne. Y también el apóstol Pablo podía decir en otro pasaje: sean imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. La predicación de la palabra de Dios, que no es acompañada de obediencia, es un evangelio que Dios no reconoce. Un evangelio que Dios no reconocerá en aquel día y, por ende, no reconocerá a aquellos que vivieron ese evangelio. ¿Cómo vivimos nosotros el evangelio que predicamos? ¿Hacemos lo que predicamos? ¿Vivimos de acuerdo a lo que predicamos? ¿O solamente son palabras que no se llevan a la práctica? Debemos reflexionar, porque es algo que Dios de ninguna manera aceptará. En segundo lugar, otro evangelio que Dios no reconoce es un evangelio basado solamente en la lucha contra Satanás. Hoy hay muchos que viven un evangelio enfocado solamente en su lucha contra Satanás, como lo vivían allá en el capítulo 19, versículo 13 al 17 de Hechos de los Apóstoles. Lo leemos en la traducción en lenguaje actual, que dice lo siguiente: allí en Éfeso
andaban algunos judíos que usaban el nombre del Señor Jesús para expulsar de la gente los malos espíritus. Decían a los espíritus: por el poder de Jesús, de quien Pablo habla, les ordeno que salgan. Esto lo hacían los 7 hijos de un sacerdote judío llamado Etseba. Pero una vez un espíritu malo les contestó: conozco a Jesús y también conozco a Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Enseguida el hombre que tenía el espíritu malo saltó sobre ellos y comenzó a golpearlos. De tal manera los maltrató que tuvieron que huir del lugar completamente desnudos y lastimados. Los que vivían en Éfeso, judíos y no judíos, se dieron cuenta de lo sucedido y tuvieron mucho miedo, y por todos lados se respetaba el nombre del Señor Jesús. Esto encuadra en la situación de aquellos que en el día del juicio le decían al Señor: Señor, ¿pero en tu nombre no echamos fuera demonios? Estos eran exorcistas ambulantes que se dedicaban a vivir un evangelio, entre comillas, enfocado en expulsar demonios. Ellos practicaban la expulsión de demonios. Sin embargo, un día ellos se encontraron con una persona poseída, la cual el espíritu malo les contestó a través de esa persona diciendo: conozco a Jesús y también conozco a Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Y enseguida el hombre que tenía ese espíritu se abalanzó sobre ellos, los maltrató y terminaron desnudos y lastimados. Terminaron avergonzados, ya que su práctica estaba basada solamente en la expulsión de demonios en el nombre de Jesús. Y esto nos debe recordar a una iglesia llamada Iglesia Universal del Reino de Dios, la cual hace esa iglesia, entre comillas, un show de la expulsión de demonios, teniendo un momento especial para ese, haciendo pasar a personas que en teoría están endemoniadas, hasta poniéndoles algo que les cubre la cara, y antes de realizar la expulsión de esos demonios, comienzan a conversar con los demonios y lo hacen un espectáculo público. Pero es un evangelio que Dios no reconoce, que no reconocerá en el día del juicio. Y es algo que Jesús corrigió en sus discípulos cuando ellos estaban tendientes a desviarse en esa dirección, a vivir un evangelio de ese tipo. Lucas capítulo 10, versículo 17 al 20, la Nueva Traducción Viviente dice: cuando los 72 discípulos regresaron, le informaron llenos de alegría: Señor, hasta los demonios nos obedecen cuando usamos tu nombre. Sí, les dijo, vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Miren, les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo. Pueden caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarlos. Nada les hará daño. Pero no se alegren que los obedezcan. Alégrense porque sus nombres están escritos en el cielo. Jesús mismo corrigió a sus discípulos cuando regresaban de haber predicado la palabra de Dios y expulsado demonios, sanado enfermos. Pero ellos de lo que quedaron maravillados y asombrados era de cómo los demonios se sujetaban ante el nombre del Señor cuando ellos usaban ese nombre. Entonces estaban maravillados por ello. Y Jesús les habló y los equilibró y les dijo: sí, está bien, yo les he dado poder y autoridad sobre los demonios, sobre toda fuerza del enemigo, nada les hará daño. Pero ese no es el fundamento principal de la predicación del Evangelio. En primer lugar, Jesús les dijo: alégrense porque sus nombres están escritos en el
cielo. El pecado es el mayor enemigo que el ser humano puede tener, porque el pecado mora en el mismo ser humano. Esa tendencia a hacer lo malo está allá. Y un ser humano que alcanza salvación, alcanza eso de que su nombre esté escrito en el libro de la vida, esté escrito en el cielo. Por tanto, Dios no reconoce un evangelio que solo se basa en la expulsión de demonios. Esa es una parte del evangelio. Incluso hay iglesias enfocadas en eso solamente, que dicen tener equipos de liberación y fundamentan su fe en esto, en su batalla contra Satanás, en la guerra espiritual. Sin embargo, esto es solo una parte del evangelio y no puede ser el todo del evangelio, ya que enfocarnos en esto solamente termina también desviando nuestra mirada de la responsabilidad que tenemos de obedecer a Dios. Y en muchos casos, creyentes le terminan echando la culpa y haciendo responsable a Satanás de todo lo malo que ellos viven, sin tener en cuenta que muchas de las cosas malas que terminamos viviendo muchas veces es por causa de nuestra desobediencia. En tercer lugar, también, un evangelio que Dios no reconoce es un evangelio basado solamente en milagros, pero sin los que se encontraban allí en el día del juicio le dijeron: Señor, pero... Sin embargo, miren lo que dice Lucas, capítulo 10, versículo 13 al 16 en la Nueva Traducción Viviente. ¿Qué aflicción les espera a Corazín y Betsaida? Pues si en las perversas ciudades de Tiro y de Sidón se hubieran hecho los milagros que hice entre ustedes, hace tiempo sus habitantes se habrían arrepentido de sus pecados, vistiéndose de tela áspera y echándose ceniza sobre la cabeza en señal de remordimiento. Así es, el día del juicio les irá mejor a Tiro y Sidón que a ustedes. Y ustedes, los de Capernaum, ¿serán honrados en el cielo? No, descenderán al lugar de los muertos. Entonces dijo a sus discípulos: el que acepta el mensaje de ustedes me acepta también a mí. El que lo rechaza a ustedes, a mí me rechaza. Y el que me rechaza a mí, rechaza a Dios, quien me envió. Claramente Jesús habla de la aflicción que le esperaba a determinadas ciudades por los milagros que ellas habían visto, habían experimentado, pero no habían acompañado esos milagros de arrepentimiento, de obediencia, de fe en Jesucristo. Entonces que en el día del juicio les irá mejor a Tiro y a Sidón que a esas ciudades, como él las nombra, Corazín y Betsaida, por los milagros que fueron hechos allí. Porque esas ciudades, en el día del juicio, los habitantes, moradores de allí, no podrán presentarse y decir: Señor, en tu nombre hicimos muchos milagros, recibimos muchos milagros de ti. De ninguna manera, porque los milagros son señales que acompañan a la predicación de la palabra de Dios, pero no es el todo del mensaje. Si los milagros no se acompañan de arrepentimiento y fe en Jesucristo, de nada terminan sirviendo para los que los reciben, porque los milagros tienen esa finalidad de alimentar la fe, de llevar al arrepentimiento, y no tienen la finalidad de que las personas vivan en sí de dichos milagros. Por ejemplo, Juan capítulo 5, versículo 1 al 9, en la Reina Valera 1960 dice: Después de estas cosas había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque,
llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Este hombre estaba esperanzado en el ángel que descendía al estanque y que agitaba las aguas, que de vez en cuando ese ángel venía, aparentemente agitaba las aguas, y aquel que primero descendía al estanque quedaba sano. Este paralítico nunca había podido llegar cuando las aguas se agitaban. Allí estaban sucediendo milagros en ese estanque de tanto en tanto. Tampoco era algo constante. Pero sin embargo, Jesús no estaba allí en medio de los milagros. El Hijo de Dios no estaba allí. No sabemos si era un ángel de Dios, no se da detalle si era un ángel del Señor, si era alguien que venía del diablo mismo, no se da detalles de eso. Sin embargo, tenemos el detalle claro que este hombre se encontró cara a cara con Jesús. Y Jesús le preguntó: ¿quieres ser sano? Y este hombre otra vez respondió y dijo que no tenía quien lo metiera, que cuando se agitara el agua, otro descendía antes que él. Sin embargo, Jesús lo termina sanando a este hombre. Pero después, versículos más adelante, Jesús le dice a este hombre: y no vuelvas a pecar para que no te venga algo peor. Porque esa parálisis que había experimentado era a causa del pecado. Y Jesucristo tenía la finalidad de sanar, de hacer un milagro en aquel paralítico, para que ese paralítico se arrepintiera de sus pecados y creyera en Jesucristo, y hiciese un cambio de vida. El milagro de Jesús fue acompañado de una exhortación del Señor a este hombre a que abandonara el pecado. Hoy muchos hacen un show de los milagros en plataformas, en campañas, en diversos lugares. Hacen énfasis exclusivamente en los milagros y dicen que Dios siempre tiene para ti, pero nunca hablan de que esos milagros deben ir acompañados de la obediencia a la palabra de Dios. No sabemos por qué se producen a veces esos milagros. Puede ser la misericordia de Dios, pero también pueden ser señales engañosas de Satanás. Pero lo concreto que sabemos y que la Biblia nos habla es que sí o sí los milagros deben ir acompañados de fe en Jesucristo, de obediencia a su palabra. Juan 6, 29 al 30, en la Nueva Traducción Viviente dice: Jesús les dijo: la única obra que Dios quiere que hagan es que crean en quien Él ha enviado. Si quieres que creamos en ti, les respondieron, muéstranos una señal milagrosa. ¿Qué puedes hacer? Jesús les decía claramente que para alcanzar salvación debían creer en Él. Sin embargo, ellos querían una señal milagrosa. Ellos querían vivir de un milagrero, querían vivir de milagros solamente, pero no estaban dispuestos a creer en Jesús, a obedecer. Como hoy muchos quieren vivir de milagros, pero no quieren que se les hable de un evangelio que nos pide
renuncia al pecado y nos lleva a poner toda la fe en Jesucristo y a seguir a Jesucristo y estar dispuestos a sufrir por Cristo. Este es un evangelio que Dios no reconoce tampoco, un evangelio que está basado exclusivamente en milagros y que no acompaña esos milagros con obediencia a Dios y a su palabra. Y en cuarto y último lugar, otro evangelio que Dios no reconoce es un evangelio que no se hace responsable de sus decisiones. Estas personas que estaban en el día del juicio decían: Señor, pero en tu nombre no profetizamos, pero en tu nombre no echamos fuera demonios, pero en tu nombre no hicimos muchos milagros. Haciendo reposar toda la responsabilidad en el Señor. Diciéndole en pocas palabras: Señor, fíjate que tú nos respaldaste en esto. Hazte cargo de lo que tú hiciste en favor nuestro. No nos puedes dejar acá, no nos puedes rechazar. Pero omitían su responsabilidad de obedecer. Ellos nunca habían obedecido al Evangelio, al verdadero Evangelio del Señor. Como ocurrió en Génesis 3, 11 al 13 en la Nueva Traducción Viviente. ¿Quién te dijo que estabas desnudo?, le preguntó el Señor Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que te ordené que no comieras? El hombre contestó: La mujer que tú me diste fue quien me dio del fruto y yo lo comí. Entonces el Señor Dios le preguntó a la mujer: ¿Qué has hecho? La serpiente me engañó, contestó ella, por eso comí. Ni el hombre ni la mujer se hicieron responsables de sus decisiones. El hombre echó la culpa a la mujer y la mujer le echó la culpa a la serpiente. Y esto fue reprobado por Dios, no lo aceptó Dios, ya que Dios disciplinó tanto al hombre como a la mujer. Al hombre le dijo que con el sudor de su frente iba a tener que trabajar. Maldita será la tierra por tu causa. A la mujer, con dolor multiplicaré los dolores de tu preñez cuando des a luz, le dijo también. Entonces a la serpiente también vino un juicio sobre ella, porque querían vivir un evangelio donde no se hacían responsables de sus decisiones y querían que la responsabilidad recayera sobre otros. En Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 20 al 21, en la Nueva Traducción Viviente, tenemos otro ejemplo. Entonces Acab convocó a todos los israelitas y a los profetas al monte Carmelo. Elías se paró frente a ellos y dijo: ¿Hasta cuándo seguirán indecisos, titubeando entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, síganlo. Pero si Baal es el verdadero Dios, entonces síganlo a él. Sin embargo, la gente se mantenía en absoluto silencio. El pueblo de Israel no se quería ser responsable de sus decisiones. No quería decidir entre Dios o Baal. Sin embargo, ese silencio nos habla de que ellos sí habían tomado una decisión. Era la de seguir a Baal, pero exteriormente no querían manifestar eso verdaderamente. Muchas veces a nosotros nos sucede lo siguiente: tenemos que tomar una decisión y queremos que Dios nos hable claramente, que venga un ángel del cielo y nos hable, que Dios nos dé una señal milagrosa que nos hable de la decisión a tomar. Queremos algo claro, y en verdad muchas veces lo que eso esconde es que no queremos hacernos cargo de nuestras decisiones. Dios nos ha dotado de capacidad para tomar decisiones. El Señor mismo le dijo a Israel, nos habla a nosotros, que ha puesto delante de nosotros la vida y la muerte, camino de vida o muerte. Y nos incentiva, nos alienta a escoger el camino de la vida, que es el que nos lleva. Mateo 27, 24 en la Nueva Traducción Viviente también nos da un ejemplo. Pilato vio que no lograba nada y que se armaba un disturbio, así que mandó a buscar un recipiente con agua y se lavó las manos delante de la multitud, a la vez que decía:
Soy inocente de la sangre de este hombre. La responsabilidad es de ustedes. Él tenía la potestad allí de poder soltar a Jesús, pero sin embargo dejó la decisión en el pueblo, y el pueblo eligió a Barrabás. Pilato se lavó las manos, y esta escena es algo que hasta el día de la fecha nos acompaña. Y cuando hablamos de que alguien no se quiere hacer cargo responsable de sus decisiones, decimos que se lavó las manos. Hoy hay muchos creyentes que se han lavado las manos, que no se hacen responsables de sus decisiones, que culpan de sus fracasos a Dios, que culpan de sus fracasos a la iglesia, que culpan de sus fracasos a algún hermano en particular, que culpan de sus fracasos al mundo y su sistema, pero nunca aceptan que ellos tomaron las decisiones y que se equivocaron. Es este evangelio que tampoco Dios reconocerá un día, un evangelio que no se hace cargo de sus decisiones. 4 tipos de evangelios que se presentarán en el día del juicio, los cuales Dios no reconocerá porque no cumplen la función de ser una buena noticia. Sin embargo, en este momento, tú puedes decidirte por Jesús. Puedes hacerte responsable de tu decisión y aceptar a Jesús en tu corazón como Señor y Salvador y comenzar a vivir el verdadero evangelio. Un evangelio en el cual vas a creer y obedecer a Jesucristo. Por eso te animo en este momento a orar conmigo de la siguiente manera. Señor Jesús, en este momento vengo a ti y te pido perdón de todos mis pecados. Asumo, Señor, la responsabilidad de mis decisiones, Señor Jesús. Asumo, Señor amado, que por mucho tiempo tomé la decisión de darte la espalda, pero hoy tomo la decisión, Señor, de seguirte. Por eso me arrepiento de mis pecados, Señor, y creo en ti, creo que tú eres el Hijo de Dios, y quiero caminar tomado de tu mano y en obediencia a tu palabra. Por eso, Señor, te recibo en mi vida como mi Señor y mi Salvador personal. Recibo la vida eterna que tú me das. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, querido amigo, amiga, hermano, hermana. Si tú has hecho esta oración de todo corazón, puedes hacer clic en el botón de WhatsApp de la página de Facebook de la Iglesia Evangélica Filadelfia de San Juan, dejarnos tus datos, tu comentario, tu pedido de oración, y a la brevedad nos comunicaremos contigo. Ha sido un placer haber compartido la palabra de Dios contigo, con todos ustedes en este momento. Espero que haya sido de mucha edificación. Les habló el pastor Hugo Ramini, su servidor, y nos volveremos a encontrar en una próxima oportunidad, en una reflexión más, a través del canal de YouTube de la Iglesia Evangélica Filadelfia. Que el Señor te bendiga.